Las uniones de tablas que hicimos hasta ahora, lo que hicieron fueron generar nuevas columnas al conjunto de resultados. Quiero traer los usuarios con su nombre y apellido, el email y además agregarle la columna del nombre del país donde viven y además agregarle la columna del género que tienen. Hasta acá trabajamos con nuevas columnas en el conjunto de resultados. Pero tenemos otro tipo de unión, que es la unión por medio del union, que lo que va a generar son nuevas filas. Desde lo técnico se trata de dos o más consultas de tipo select que se van concatenando una al final de la otra. Quiero traer todos los usuarios y después traer de corrido todos los posteos y después traer de corrido todos las categorías o los países. Lo más probable es que nunca necesitemos esta consulta porque las consultas basadas en union en líneas generales están pensadas para cuando se hizo una incorrecta normalización de la base de datos y por ejemplo tengo la tabla de usuarios y la tabla de administradores y después quiero hacer un listado general de usuarios. Bueno, tengo que traer todos los usuarios y a continuación todos los administradores. Pero lo más probable es que nunca necesitemos trabajar con la unión por union, salvo en casos muy específicos, pero como es parte del listado de operadores que tenemos, vamos a verlo en ejecución. Entonces, si me voy a la pestaña de SQL, por ejemplo, podría traerme todo el listado de registros normalizados. Para eso voy a eliminar todo lo que hicimos hasta aquí y le voy a decir que me haga un select que vaya y me traiga de la tabla géneros el género. Entonces traigo la columna género de géneros, ejecuto esto y efectivamente tengo los géneros. Esto lo voy a unir por medio del union con otro select más. Voy a hacer un select que me traiga todas las categorías de la tabla categorías. Ejecuto y podemos ver que tengo femenino, masculino no especificado y luego los cursos. Curso, diseño, educación, programación, tecnología, o sea, los valores de las categorías donde puedo publicar esto. Y si quiero, puedo hacer otro union más que traiga el país de la tabla países. Ejecuto esto y como podemos ver, tengo todos los países a continuación. O sea que podemos hacer varios select distintos y unirlos en un único conjunto de resultados que de nuevo por ahí no lo necesitemos en el corto o mediano plazo, pero está bueno saber que existe. Y como estamos viendo qué es lo que se puede hacer con este union, deberíamos tener presente cuáles son las restricciones atrás del union. La primera restricción y la más importante es que siempre tenemos que traer la misma cantidad de columnas. Si no pedimos la misma cantidad de columnas, esto va a devolver un error sintáctico. O sea que si vuelvo a la pestaña de SQL y lo que hago es decirle que en la primera consulta quiero el ID género y el género y luego ejecuto esto, voy a tener un error sintáctico que me va a decir que no coinciden la cantidad de columnas, ¿sí? Perdón, se me borró el género, era ese el error que estaba viendo. Se me había borrado la columna de género, ejecuto de nuevo y voy a tener entonces una respuesta que es que los select tienen diferente cantidad de columnas. Deben tener la misma cantidad. Es una restricción sintáctica importante. O sea que si a uno le pido el ID, al otro también le voy a tener que pedir su respectivo ID, lógicamente. Ahora, ¿puede suceder que traiga información de distintas tablas y en una tabla tenga una información que otra no tiene? Sí. En ese caso, como la cantidad de columnas tiene que ser consistente, tienen que ser todas iguales, a aquella tabla que no ofrezca la misma cantidad de columnas, le podemos generar un valor forzado de tipo cadena de texto vacío o de tipo guiones, o si no, el valor null. O sea que si en alguna de estas tablas yo no tuviese, no es el caso, ¿no? Pero si en alguna de estas tablas yo no tuviese el ID para mostrarlo, le podría forzar entonces el valor null. Entonces tengo la primera consulta con el ID género y el género. Se va a juntar el ID y la categoría de categorías y después el null y país de países. Cuando ejecute esto, podemos ver que tengo todo el conjunto de resultados y en el caso de los países no tengo el valor del ID. Porque yo lo determiné así, porque definí que eso iba a ser el comportamiento de esta consulta. Ahora, también puede suceder que queramos definir el nombre de columna. Como podemos ver, se llaman ID género y género. Y
después de no especificado, ya no estamos hablando de géneros, o sea que estamos hablando de algo distinto. Bueno, también tengamos presente que cuando trabajamos con el union, los nombres de las columnas que se van a generar están definidos por el primer select. O sea que todos los alias que pongamos en la primera consulta va a impactar en todo el conjunto de resultados. Que ponga un alias a la altura de el null y diga que este null va a ser ID y ejecute, no va a aportar nada porque pasó después de la primera consulta. La primera consulta es la que determina la cantidad de columnas que tenemos que tener de manera consistente y también los alias, clave y valor. Cuando ejecutó esto, podemos ver que ahora las columnas son clave y valor y tengo entonces los respectivos IDs junto con los respectivos textos que lo acompañan. Si en algún momento tenemos una tabla que no está bien normalizada o necesitamos juntar dos conjuntos de resultados totalmente distintos, sepamos que tenemos la consulta o el operador union para hacer esto siempre que la cantidad de columnas sea consistente. Si no, nos va a devolver un error sintáctico.